Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta fiesta de amor. Y gracias por escucharnos. Me corresponde dar la siguiente ponencia: el espiritismo como ciencia de observación, metodología empleada por Allan Kardec. Esta historia se desenvuelve en el siglo XIX. Transcurre el año de 1848 en los Estados Unidos de América, en el estado de Nueva York, concretamente en una aldea llamada Hinesville, a unas 20 millas de la ciudad de Rochester, y cuya historia pasa a ser la cuna del espiritismo. En una de esas casas de madera se produjeron los fenómenos que, en opinión de muchos, ha sido el hecho más importante con que América contribuyera al común acervo espiritual del mundo. Habitaban allí la familia Fox, los padres y dos hijas, Margarita de 14 años y Catalina de 11 años. Por el mes de marzo de 1848 se empiezan a escuchar voces, golpes, ruidos secos, ruidos como de rodar de muebles. Las camas temblaban, ruidos salidos de las paredes y del suelo. He aquí el relato textual de la señora Fox. La noche del viernes 31 de marzo de 1848, habíamos decidido acostarnos más temprano y no consentir que nos molestaran los ruidos, haciendo todo lo posible por dormir en paz, cuando empezaron a oírse los estrépitos que aquella noche sonaban de modo muy distinto. Las niñas probaron a imitarlos, golpeando con los dedos. La menor Catalina decía: «Señor desconocido, haga usted lo que yo hago», y daba golpecitos con los dedos, e inmediatamente contestaba con el mismo número de golpes, y cuando ella se paraba, el ruido también cesaba. Luego hice una prueba. Pregunté al de los golpes que me indicara con golpes y de una manera sucesiva la edad de cada uno de mis hijos. Instantáneamente me dio esa edad, parándose lo suficientemente entre la de uno y la del otro para que yo pudiera contar hasta el número 7, correspondiente a mi séptimo hijo. Siguió a esto una pausa más larga y luego una serie de 3 golpes fuertes correspondientes a la edad de un niño fallecido y que era el más pequeño de todos. Luego pregunté: ¿es un ser humano quien contesta mis preguntas? A esto no me respondió con ningún golpe. Volví a decirle: si es un espíritu, que dé 2 golpes. Estos se oyeron enseguida y tan fuerte que la casa tembló. Finalmente le pregunté: ¿continuará usted golpeando si llamo a mis vecinos para que puedan también oírle? Los golpes contestaron con fuerza en señal afirmativa. Hice venir a cuantos vecinos pude, todos preguntaron y las respuestas fueron dadas con exactitud. Y así se pudo saber la historia del asesinado 5 años antes llamado Charles Rosman, buhonero de profesión de 31 años de edad. Al siguiente día sábado se llenó de gente, estaban presentes más de 300 personas. Se establece, pues, el primer diálogo inteligente y organizado con los espíritus, inicio de una invasión organizada y metódica de la espiritualidad superior. El señor Dwetzler inventa el primer alfabeto para la comunicación entre golpes y letras del alfabeto. Se forma un comité de investigación al estilo yanqui, concluyendo que la inmortalidad del alma y la comunicación con el más allá deben de ser definitivamente admitidos. Las hermanas Fox se trasladan a la ciudad vecina de Rochester, a la par que en Hinesville
los golpes y fenómenos continuaban en ausencia de las hermanas Fox. Allí en Rochester empezaron a oírse los mismos ruidos y estrépitos, siendo así que centenares de personas acudían a ver el fenómeno. Aquella fuerza que originaba el estruendo era contagiosa, parecía transmitirse a distintos individuos sensibles. Las hermanas Fox fueron advertidas de que las manifestaciones no se limitarían a ellas solas, sino que iban a tener por teatro todo el mundo. La profecía se cumplió muy pronto, pues la fuerza invisible se manifiesta también en personas ajenas a la familia Fox, en personas especialmente sensibles en las ciudades vecinas de Rochester, Auburn y Grecia. Se reúnen por primera vez los seguidores de esta causa el 14 de noviembre de 1849 en la Sala Corintia, la mayor de Rochester, nombrando varios comités de investigación. El fenómeno se expande hacia la ciudad de Nueva York en 1850 con la misma fuerza de convicción. Isaac Post fijó el método para hablar por medio de golpes con las inteligencias comunicantes. Los mismos espíritus explican que las personas sensibles llamadas medium están dotados de magnetismo, lo que les posibilita la producción del fenómeno. Fueron muchos los seguidores en aquellas esferas políticas, científicas y culturales. También muchos detractores en las mismas áreas, como corresponde siempre a las nuevas ideas. El gobernador Talmadge, reputado político americano, recibió cuál era el objetivo de aquel gran movimiento de los espíritus. Nuestro objetivo, dicen los espíritus superiores, es que la humanidad entera viva en armonía y que los escépticos se convenzan de la inmortalidad del alma. En un espacio de tiempo increíble, el movimiento de las fuerzas invisibles se extendió y recorrió todos los estados del norte y este de los Estados Unidos de América. En el Congreso de Cleveland de 1852 se decide enviar psíquicos a la vieja Europa. El fenómeno adquiere en la vieja Europa, tanto en Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Rusia, Polonia, España y otros tantos países, gran difusión y pasó a denominarse como las mesas volantes, las mesas girantes o las mesas parlantes. Francia es el centro de Europa y el fenómeno hace furor en París en los años 1854 y 55, fenómeno que había invadido las altas esferas y al pueblo. Pero todo es superficial, es diversión, solo eran instrumentos de la futilidad. El sacerdote católico Ventura de Raulica, considerado el mayor intelectual de la cultura católica del siglo XIX, opina que el fenómeno de las mesas volantes fue el hecho más importante acaecido en el siglo XIX. Estos fenómenos llegan a Europa del siglo XIX, en la que la intelectualidad ha sido muy influenciada por la Ilustración del siglo XVIII, marcando los destinos del siglo XIX. La razón como eje central de la vida intelectual, la no aceptación de los dogmas de la Iglesia y de las religiones por no estar sustentados en la razón, la ciencia desarrollándose en todos sus ámbitos y totalmente divorciada de la religión, y la filosofía intentando explicar los problemas del mundo. El magnetismo, descubierto ante la Universidad Francesa a finales del siglo XVIII, con la propuesta de Frank-Antoine Mesmer, que jugaría un importante papel en la comprensión y explicación del fenómeno de las mesas parlantes. En este ambiente, el fenómeno de las mesas parlantes ha sido lanzado por las inteligencias invisibles para llamar la atención de los sabios, para ser estudiado y comprendido, esperando una explicación científica. Pero hasta el momento solo hay atisbos de investigación. En todo este compendio de explosión fenomenológica y de confusión, aparece una figura muy relevante de la enseñanza universitaria francesa, el profesor
Hipólito León de Lizarribay, hijo de las luces de la razón, salido de las entrañas del método pestalozziano, donde aprende la metodología del aprendizaje y la didáctica modernas. Autor de más de una veintena de libros, aceptados como libros de texto por la Universidad Francesa y director del Instituto Politécnico de París. Es el educador por excelencia. Relatamos aquí una conversación íntima con sus amigos de suma relevancia, escrita por el mismo profesor Ribay 10 años después, ya con su nuevo nombre de Allan Kardec, relatado en su libro Obras Póstumas, y que nos revela cuál fue la posición intelectual del profesor ante el fenómeno. Fue en el año de 1854 que oí hablar por primera vez en mi vida de las mesas giratorias. Un día me encontré con el señor Foctier, un magnetizador, a quien conocía de mucho tiempo atrás. Foctier me dijo: ¿sabe lo que acabo de descubrir? Que no solo puedo magnetizar a las personas, puedo también magnetizar a las mesas, las hago mover y girar a mi voluntad, pero además las hago hablar, se las interroga y ellas responden. A eso respondí, dice Kardec: no puedo admitirlo sin ver el fenómeno y sin que me sea demostrado que la mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que pueda convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permitidme no ver en ello más que un cuento para hacernos dormir. Me encontraba ante un hecho inexplicable, contrario en apariencia a las leyes de la naturaleza y rechazado por mi razonamiento. Dice Kardec: yo no había visto ni observado nada aún. Se publicaron en los periódicos experiencias hechas en Nantes, en Marsella y en otras ciudades, que no dejan lugar a duda sobre la veracidad del fenómeno, y las experiencias realizadas en presencia de personas honorables y dignas de fe confirman la posibilidad del efecto puramente material, que pudiera explicarse por la acción del fluido magnético, que es una especie de electricidad que puede mover los cuerpos inertes, pero la idea de una mesa parlante no entraba en mi cerebro. Me negaba a atribuir inteligencia a algo puramente material, como lo es una mesa. Me hallaba pues en la posición de los incrédulos de nuestros días, que niegan los hechos porque no los comprenden. A principios de 1855 me encontré con el señor Carlotti. Me habló de la intervención de los espíritus y me contó tantas cosas sorprendentes que en vez de convencerme, aumentaron mis dudas. El señor Carlotti le dijo: seréis un día de los nuestros, me dijo, dice Kardec. Kardec respondió: no digo que no, el tiempo lo dirá. En mayo de 1855 yo me encontraba en la casa de la señora Roger, dice Kardec. Estaban allí el señor Foctier, el señor Patier y la señora Plenmaison, quienes me hablaron de esos fenómenos con mucha más mesura y exentos de todo entusiasmo exaltado, y cuando me invitaron a asistir a las experiencias me apresuré a aceptar. Es así, por primera vez fui testigo del fenómeno de las mesas giratorias que saltaban y corrían en circunstancias que alejaban toda sospecha de fraude. Mis ideas, dice Kardec, no se habían modificado, pero había allí un hecho que necesitaba explicarse. Creí entrever en la futilidad aparente del experimento y en el juego que se hacía del mismo un hecho serio y la revelación de una ley que me prometí estudiar en profundidad. Prontamente se me dio la oportunidad de observar con más atención el fenómeno. Continué en casa del señor Baudin a sesiones diarias en su domicilio y me convertí en asiduo asistente a las mismas. Las dos hijas del señor Baudin
Eran personas sensibles llamadas mediums y en su presencia los fenómenos se producían. Los temas tratados eran frívolos, de índole material, nada era serio. La curiosidad y la diversión eran los principales móviles de los asistentes. Dice Kardec: de entrada comprendí antes de todo la gravedad de la investigación que emprendía y entreví en esos fenómenos la clave del oscuro y controvertido problema del pasado y el porvenir de la humanidad, la solución y las respuestas a todas mis búsquedas. Se trataba de una revolución completa en las ideas y creencias. Por lo tanto, debía actuar con circunspección y no a la ligera, ser positivista y dejar los ideales de lado para evitar afirmaciones ilusorias. Las palabras comprendí, antes de todo, y entreví, significan percibir, revelan el aprendizaje por medio de la intuición, lo que contraría a las leyes positivistas que tratan de la medición cuantitativa de lo experimental. La intuición empieza a merecer crédito de la ciencia y de los científicos hace poco tiempo, con las contribuciones de Henry Bergson y Edmund Husserl en el siglo XIX y XX, a pesar de haber sido destacados a partir de Sócrates y Platón en el siglo IV a.C. ¿Qué es la intuición? Intuición es saber algo sin estar consciente de eso. Es un conocimiento que parece llegar hasta nosotros sin saber de dónde proviene. Una percepción súbita, un insight sin evidencia lógica. Veamos algunas afirmaciones de Albert Einstein al respecto. No existe ningún camino lógico para el descubrimiento de las leyes elementales del universo. El único camino es el de la intuición. Pienso 99 veces y nada descubro. Dejo de pensar y me sumerjo en profundo silencio. He aquí que la verdad se me revela. El mecanismo del descubrimiento no es lógico e intelectual, dice Einstein. Es una intuición subterránea, casi un éxtasis. Enseguida, es cierto, la inteligencia analiza y la experiencia confirma la intuición. Es pues la intuición de Kardec en todo su esplendor, como lo han tenido preclaros hombres como Einstein, Newton y otros tantos, conocimiento anticipado, mente preclara que fue capaz de extraer en un insight el conocimiento de lo que sería su trabajo en el desarrollo, compilación, codificación de la doctrina de los espíritus, que sería llamada espiritismo. Volvamos a la frase de Allan Kardec. Se trataba de una revolución completa en las ideas y en las creencias. Por lo tanto, debía actuar con circunspección y no a la ligera, ser positivista y dejar los ideales de lado para evitar afirmaciones ilusorias. Significaba, pues, dejar la intuición como único método de aprendizaje, para no hacer afirmaciones ilusorias. Recordemos que el profesor Rivail es hijo de la razón, hijo del método pestalozziano. La razón es el centro de la vida científica y filosófica de los intelectuales del siglo XIX. Sabía, pues, por convicción, que presentar una doctrina ante el mundo solo por intuición, por revelación, sería una empresa condenada al fracaso. Sabía que los hechos fenoménicos debían de llevar el sello indeleble de la razón, de la ciencia, puesto que el fenómeno iba a ser presentado a la élite intelectual europea para ser estudiado y aceptado, y posteriormente asimilado por los pueblos en el que la inteligencia habíase desarrollado. Es así que aplica el método experimental, con el que se encuentra profundamente familiarizado en su condición de pedagogo y profesor universitario. Dice el profesor: con esa disposición emprendí y llevé a cabo mis estudios: observar, comparar y juzgar.
fueron la regla que siempre seguí. Apliqué a esta nueva ciencia, como lo había hecho siempre, el método experimental. Jamás senté una teoría preconcebida, motivo por el cual no aceptó de entrada como hipótesis de trabajo ni la existencia de los espíritus, ni tampoco aceptó la existencia del periespíritu, ni tampoco la reencarnación, ni aceptó ninguna otra teoría o creencia espiritual o religiosa. No aceptó ninguna de estas creencias. Solo observaba con atención, comparaba, deducía y sacaba conclusiones. De los efectos me remontaba a las causas mediante la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, y admitiendo la viabilidad de una explicación solamente cuando podía resolver ella todas las dificultades inherentes al problema. Ese es el procedimiento que utilicé durante toda mi vida. Su método racional, intuitivo, apoyado en las ideas de Descartes, filósofo y matemático francés del siglo XVIII, que entendía que en el intelecto hay dos facultades básicas: la intuición, mediante la cual recibimos en el espíritu ideas y conceptos, y la deducción, por la cual es posible descubrir conjuntos de verdades ordenadas racionalmente. Y para aplicar bien la intuición y la deducción, es preciso aplicar el método. Se apoya también en el positivismo de Auguste Comte, que vivió en el siglo XIX, filósofo francés, que opina que el conocimiento solo es obtenido por medio de los hechos. Analiza todos los hechos, aparta en su estudio cualquier preconcepto o presupuesto ideológico. La ciencia es neutra, nada de doctrinas destructivas, nada de iluminismo u otras doctrinas políticas. Dice Kardec: he necesitado más de un año para estar convencido yo mismo, lo que os prueba que si lo estoy, no ha sido a la ligera. Veamos qué hechos que denominaremos fenómenos observó Kardec al inicio de su trabajo. Lo hemos dicho ya: las mesas girantes, las mesas volantes y las mesas parlantes. No solo hubo movimiento de mesas, hubo movimientos, como es evidente, de todos los objetos físicos que nos podamos imaginar. Objetos y mesas que se mueven solas sin apoyo humano, que corren, se apoyan sobre una sola de sus patas, saltan, mesas de incluso 100 kilos de peso, que giran a velocidad sobre sí mismas, vibran con gran intensidad, quedan suspendidas en el aire o en el techo durante prolongado tiempo, para luego bajar lentamente y posarse en el suelo. Otras veces cae con fuerza y se golpea en el suelo y se rompe, lo que prueba con toda evidencia que no se está siendo víctima de una ilusión óptica. Se oyen golpes dentro del objeto sin que la mesa se mueva, y hemos visto y constatado que el fenómeno se produce bajo la presencia de una o varias personas sensibles llamadas médiums. Una vez constatada la existencia real de los hechos sin lugar a dudas, Kardec acepta el hecho como cierto y procede al estudio y se pregunta: ¿cuál es la causa del movimiento de estos objetos? Veamos lo que el codificador nos dice. Esos efectos podían explicarse muy bien por medio de la intervención de una corriente magnética o eléctrica o de cualquier fluido. Tal fue la primera explicación que se me dio o que se dio a estos fenómenos, y que en verdad podían pasar como muy lógica. No cabe duda que hubiera prevalecido tal explicación si otros hechos no hubiesen venido a demostrar que tal explicación no era suficiente. Estos nuevos hechos eran las pruebas de inteligencia que los fenómenos ofrecían. El primer efecto inteligente que se observó en ellas consistía en el hecho de que tales movimientos obedecían a las órdenes que se les daban por los presentes,
De esta manera y sin desplazarse, la mesa se levanta alternativamente sobre una pata o sobre otra, conforme al mandato impartido por los presentes. Luego, retornando a su posición de reposo, producía un determinado número de golpes, respondiendo así a una pregunta que se le había formulado. En otras ocasiones, la mesa, y siempre sin que ninguno de los asistentes tuviese contacto físico con ella, se paseaba por la habitación, yendo hacia la derecha o a la izquierda, adelante o atrás, y ejecutando los movimientos que se le ordenaban. Había allí, pues, una causa inteligente que producía aquellos movimientos. Veamos más. No solo por medio de golpes expresaban su inteligencia, sino que lo hacían sobre todo mediante los crujidos en el interior de la madera. Se obtenían aún efectos mucho más inteligentes, como la imitación de los diversos redobles de tambor, las maniobras de descargas de fusilería o de los cañones de las maniobras militares. Luego, el rechinar de una sierra, martillazos, diferentes ritmos musicales y así por el estilo. No había duda que había allí una inteligencia comunicante. Se pensó que puesto que se trataba de una inteligencia oculta, ésta debía poder responder a las preguntas que se le formulaban, lo cual hizo en efecto, con un sí o un no, mediante un número convenido de golpes, pero la comunicación es limitada, por lo que se estableció un sistema de golpes que correspondiera a las diferentes letras del alfabeto, con lo que se pudo componer palabras y frases. Estos fenómenos, reproducidos a voluntad por millares de personas y en todos los países, no dejaban lugar a dudas respecto a la naturaleza inteligente de las manifestaciones. Si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Esa inteligencia no puede residir en el objeto mismo, puesto que la materia no es inteligente. La siguiente pregunta que surge es si la causa provenía de los asistentes, de las personas psíquicas presentes o del entorno. No tardó mucho tiempo en demostrar la experiencia que no provenían de los presentes. En efecto, las respuestas se manifestaban en la mayoría de los casos en oposición formal con el pensamiento y los conocimientos de los presentes, cuyas respuestas dadas por la inteligencia comunicante exceden con mucho el conocimiento y la inteligencia de los presentes. Las respuestas tienen un sello de tal sabiduría, de tal profundidad y acierto, que revelan pensamientos tan elevados y sublimes que sólo pueden dimanar de una inteligencia superior impregnada de la más pura moralidad. De elevados conocimientos de física, de química, de filosofía, literatura, medicina, incluso expresadas en distintos idiomas totalmente desconocidos por los presentes. También respuestas dadas a preguntas hechas por el pensamiento de alguno de los presentes, hechas mentalmente en algún idioma y respondidos en el mismo idioma. Las experiencias demostraron con pruebas irrecusables y en muchas circunstancias que tal inteligencia era autónoma e independiente de las personas y de las mesas. La siguiente pregunta que se hace Allan Kardec: ¿quiénes eran esas inteligencias autónomas que se comunicaban? Esas inteligencias comunicantes respondieron a esta pregunta, declarando pertenecer al orden de los seres incorpóreos y asimismo se llamaron espíritus. Por consiguiente, la idea de espíritus no preexistía. En suma, no salió dicha idea del cerebro humano, sino que fue dada por los espíritus mismos, y cuanto hemos sabido posteriormente a su respecto, ellos nos lo enseñaron. Se llamaron espíritus a sí mismos, declarándolo en todas las sesiones, en todas las partes del mundo, al igual que lo hizo la inteligencia comunicante de los ruidos de la familia Fox en Hinesville,
que también se llamó a sí mismo espíritu. Fueron los mismos espíritus que dieron respuesta a la explicación del fenómeno del movimiento de las mesas. Dijeron que se trataba de un fenómeno relacionado con el magnetismo humano y espiritual, que los seres más ricamente dotados de tal propiedad física podrían convertirse en medios, que tales dones no eran patrimonio necesario de la moralidad o de la inteligencia, y que la armonía entre los experimentadores y entre estos y los espíritus era la condición necesaria para la consecución de buenos resultados en las comunicaciones. La comunicación por medio del alfabeto era lenta y por insinuación de las inteligencias comunicantes, llamados ahora a sí mismo espíritus, se utilizaron otros medios de comunicación, como el de atar un lápiz a un objeto liviano o adherir el lápiz a una cestita, e invitando a los medios presentes a colocar sus manos sin tocar la cesta para escribir sin el concurso de la voluntad ni del pensamiento del medio. La rapidez de la comunicación era ya de grandísima velocidad y ofrecían poesías de gran sublimidad y de una pureza irreprochables, conocimientos de altos vuelos. Se resuelve por indicación de los espíritus que el medium tomen un lápiz directamente en su mano, naciendo así la escritura mecánica y otros medios más efectivos de comunicación, abandonando los medios de comunicación primitivos. Queda establecida así la comunicación formal con el mundo invisible. Dice Kardec: nadie imaginó a los espíritus como un medio para explicar el fenómeno. Hubo de ser el mismo fenómeno el que revelara esa palabra. Como se ve, después de exhaustiva investigación prolongada y fatigosa, en multitud de sesiones y aplicando la metodología científica, su método racional, se llega a la conclusión irrefutable. La primera, la existencia de los espíritus, y la segunda, la realidad de la existencia de las relaciones entre el mundo invisible y el mundo visible o corpóreo. Solo se aceptó la existencia de los espíritus cuando su existencia se mostró evidente a través de la observación de los hechos. Dios sabe cuántas hipótesis de trabajo hubo, dijo Kardec. Así pues, la teoría nació de la observación de los hechos. Es la teoría que viene después a explicar los hechos. Por ello se afirma que el espiritismo es una ciencia de observación, no producto de la imaginación, no nacida de la mente de ningún hombre u hombres, ni es nacida solo por revelación, como lo han sido todas las doctrinas religiosas del mundo. Tiene su origen en Dios, en la iniciativa de los espíritus y en el trabajo del hombre. Por ello tiene su doble acepción. Es a la vez revelación divina y es doctrina científica por el trabajo y la metodología racional empleadas en la observación del fenómeno y en la aceptación de los principios filosóficos y morales. Las siguientes preguntas lógicas surgen de la mente de Kardec. ¿Quiénes eran esos espíritus moradores de ese mundo? ¿Seres aparte fuera de la humanidad? ¿Seres buenos o malos? Si viven en un mundo invisible para nosotros, ¿cómo es ese mundo? ¿Cuáles son sus hábitos y costumbres? ¿Cuál es su organización? ¿Cuáles son las leyes que los gobiernan? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son los medios de relación con el mundo corpóreo y el rol que desempeñan en nuestro mundo invisible? Observamos atentamente, dice Kardec, muchas hipótesis para cada renglón que se avanzaba. Cientos y cientos de sesiones. Ellos mismos contestaron que no son seres aparte de la naturaleza excepcional, sino son las mismas almas que los hombres que han vivido en la tierra, donde abandonaron su envoltura corporal, que pueblan los espacios que nos circundan y pasan al lado nuestro sin cesar. Hemos encontrado entre ellos
todos los grados de bondad y de ruindad, de ignorancia y de sabiduría, con sus defectos y cualidades, y desde entonces procedimos con sensatez a separar, a apartar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso en sus relaciones con nosotros, exactamente como lo hacemos con los hombres. Tomamos las informaciones de los espíritus solo como meros informadores y no como reveladores absolutos. Actué con los espíritus como lo hubiese hecho si fuesen hombres. Fueron para mí, desde el más pequeño al más grande, medios para informarme y no como poseedores de verdades absolutas. Una vez demostrada la existencia de los espíritus y su relación con el mundo visible, Kardec pregunta a los espíritus y los espíritus responden. Aplicamos a esta relación con los espíritus un método propio y riguroso para el control de esta relación con los mismos espíritus y el control de los medios con sus comunicaciones, es decir, de las respuestas de los espíritus. Tal método incluye las siguientes premisas. Primero, elección de colaboradores mediúnicos insospechables, en su moral como en la pureza de las facultades y de la asistencia espiritual que tenían. Análisis riguroso de las entidades espirituales comunicantes, desde el punto de vista lógico, cotejándolo con las verdades científicas demostradas y descartando todo material que no pudiera ser justificado lógicamente. Control de las entidades espirituales comunicantes por medio de la coherencia de las comunicaciones y del tenor de su lenguaje. Consenso espiritual va a decir concordancia de varias comunicaciones obtenidas por medios diferentes, en formas simultáneas y en lugares diversos, acerca de un mismo tema. Es el principio de la universalidad de las enseñanzas de los espíritus y el principio de concordancia de las mismas. Legitimidad de la fuente espiritual, avalada por las enseñanzas del Espíritu de la Verdad, como jefe y guía de los espíritus superiores con sus enseñanzas. Así, aplicando rigurosamente su metodología y a modo de ejemplo muy simplista por lo exiguo del tiempo de esta exposición, Kardec descubre prontamente que existen espíritus muy inteligentes a la par que buenos. Los hay inteligentes y menos buenos. Los hay buenos con poca sabiduría y los hay ignorantes en diversos grados de maldad e inteligencia, aprendiendo que existe en el más allá una jerarquía moral, especialmente destacando entre ellos los espíritus superiores con mayor conocimiento y mayor moralidad. La gran mayoría relatan que habían vivido como hombres o mujeres en la tierra y al mismo tiempo habían tenido muchos cuerpos en distintas épocas. Descubre pues la ley de la reencarnación y la ley de evolución o progreso. Descubre que existen espíritus que son felices, mientras que otros sufren. Los que son felices refieren que hicieron el bien durante toda su vida como encarnados, como hombres y mujeres, mientras que los que sufren realizaron el mal. Deduce Kardec una ley muy importante, que es la ley de causa y efecto, que rige nuestras vidas y nuestros actos como encarnados y como espíritus desprovistos de cuerpo físico, o principio de acción y reacción, y de esta manera sucesiva descubre todas las leyes morales que nos gobiernan. Desde el fenómeno, es decir, desde el efecto, se remonta hasta los espíritus que son la causa del fenómeno, y desde las causas se remonta hasta las leyes que nos gobiernan. Así deduce a través de miles de preguntas a los espíritus de toda condición y de la enseñanza promulgada por los espíritus de un orden superior, un compendio doctrinal filosófico que nos enseñan conceptos nuevos y más profundos sobre Dios, sobre el universo, sobre los hombres, sobre los espíritus y de las leyes que rigen la vida, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra existencia, cuál es la razón del dolor, cuál es la razón del sufrimiento y de las desigualdades humanas. El espiritismo toca todas las áreas del conocimiento, de las actividades y de los comportamientos humanos. He ahí
nace la filosofía espírita. De ese conocimiento filosófico, Kardec deduce y comprueba que la felicidad o infelicidad de los espíritus se encuentra en relación directa con el comportamiento, con la conducta que tuvieron en su vida en el cuerpo físico. Ante ello, Allan Kardec pregunta a los espíritus que, puesto que la felicidad o infelicidad post-mortem dependen del comportamiento, se debería dar una norma de conducta a los hombres y a los espíritus para ser felices. Y les pregunta que cuál sería la norma de conducta. Los espíritus fueron unánimes en contestar, entre los buenos y superiores, que la norma de conducta que debe de darse a todo el mundo son las enseñanzas que Cristo enseñó. Kardec vuelve a interpelar a los espíritus y les pregunta: ¿y por qué las enseñanzas de Cristo y no otras? Fueron unánimes en contestar: porque sencillamente no hay otra mejor. Nos dicen en la cuestión 625 del libro de los espíritus que Jesús es el hombre, el arquetipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad de la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, y la doctrina que ha enseñado es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y fue el ser más puro que haya aparecido en la tierra. He ahí nacen las consecuencias morales, religiosas de la doctrina espírita. Estos aspectos filosóficos y morales serán descritos ampliamente en la siguiente conferencia. Todos los principios de la doctrina espírita fueron deducidos de la observación de los hechos, por ello es una ciencia filosófica. Y es una filosofía científica porque son demostrables por la experimentación y en su defecto por la deducción racional. ¿Cuáles son esos principios básicos? La existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la pluralidad de existencias o reencarnación, la comunicación entre el mundo visible e invisible, es decir, la mediunidad, y la pluralidad de mundos habitados. Es así que de manera ordenada, con preguntas ordenadas y encadenadas metódicamente por Allan Kardec, y las respuestas dadas por los espíritus, dirigido por la falange del espíritu de la verdad y corregidas por los propios espíritus y con diversos medios, sale a la luz el libro de los espíritus el 18 de abril de 1857, que tiene todo el compendio de principios y normas de la doctrina espírita. El libro de los medios, en enero de 1861, es el aspecto experimental de la doctrina, compendio que estudia la mediunidad. El Evangelio según el Espiritismo, en abril de 1864, el aspecto moral de la doctrina. El cielo, el infierno, la justicia divina, en agosto de 1865. La Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo, en enero de 1868. Llega el momento de preguntarnos cómo definimos el espiritismo. Es la ciencia que trata de la naturaleza, del origen y del destino de los espíritus y de su relación con el mundo corpóreo. El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. En cuanto a ciencia práctica, consiste en las relaciones que es posible establecer con los espíritus. Como filosofía, abarca todas las consecuencias morales que de dichas relaciones emanan. Es el conjunto de leyes y principios enseñadas por los espíritus superiores, contenidos en las obras de Allan Kardec, que constituyen la codificación espírita. Por todo ello, decimos que la doctrina espírita es una ciencia de observación, una doctrina filosófica y una doctrina moral religiosa. Es un triángulo: ciencia, filosofía y moral,
indisolubles en su nacimiento de las manos de los espíritus. Es un triángulo indisoluble en su enseñanza y divulgación. No pueden separarse, irán siempre unidas. Si separasen, ya no sería espiritismo. Las tres son necesarias. La moral, sin su filosofía y su ciencia, puede engendrar fanatismo por no estar sustentada en la razón. La ciencia y la filosofía, sin el recurso moral de las enseñanzas de Cristo, carece de la dirección hacia la divinidad. El espiritismo, pues, demuestra la posibilidad de encarar las cuestiones espirituales por medio de la razón, de la misma forma que la aplicamos a los problemas materiales, es decir, a la ciencia material. Con ello, el espiritismo se hace científico y es científico. Con su propia metodología, algunos distintos de las ciencias positivas y formales, puesto que su objetivo no es la materia, sino el espíritu. Con el método científico, el espiritismo saca al espíritu y sus problemas de la abstracción para tornarse accesible a la investigación racional e incluso a la investigación experimental, de tal forma que los fenómenos espirituales o los mismos problemas del espíritu antes del espiritismo, antes de Kardec, que eran considerados o explicados como espiritualismo utópico, milagroso o sobrenatural, enigmáticos, de iluminación divina, en el mundo de la abstracción y la fantasía o de la superchería, con el espiritismo, con y después de Kardec, y con la aplicación de su metodología, el espiritismo se hace científico y racional, de tal manera que lo sobrenatural se hace natural, porque se conocen las leyes que gobiernan el universo. El espíritu y el fenómeno psíquico o espiritual están dentro de las leyes naturales. Lo sobrenatural no existe, solo existe para la ignorancia que desconoce las leyes naturales. Nace obligadamente como ciencia y como compendio filosófico, para darle una estructura racional indestructible. Dice Kardec: no existe fe más inquebrantable que aquella que pueda ver a la razón frente a frente en todas las edades de la humanidad. Razón por la ciencia y por la filosofía, pero entre las dos, la fuerza del espiritismo, dice Kardec, está en su filosofía. Pero no es solo ciencia y un compendio filosófico, sino que de ésta se derivan necesariamente consecuencias morales, de aplicación general para la humanidad. Sigue siendo ciencia a la que podemos recurrir, ciencia para el que quiera encontrar las respuestas racionales a sus preguntas, la demostración de la inmortalidad del alma, pero la etapa científica pasó cuando se constituye la doctrina científica. Nos queda la doctrina filosófica grandiosa que explica todos los pormenores de la vida y sus consecuencias morales, que son las enseñanzas de Cristo, que constituyen el cénit, la cúpula de la obra, la necesaria en todas las civilizaciones, de aplicación diaria para su reforma moral imprescindible, para encontrar su felicidad, la paz en la sociedad y en todos los pueblos de la tierra, que tan necesitados estamos, permitiendo que la humanidad salga de la penumbra intelectual en que se encuentra, sirviendo a todas las naciones de excelente código. Es de esta última que precisamos y ella constituye todo el esfuerzo divulgativo. Ha dicho Allan Kardec: el lado más bello del espiritismo es su faz moral. Por ello se define al verdadero espiritista en valores morales. Se conoce el verdadero espiritista por su constante transformación moral, por el deseo de ser cada día mejor y en el esfuerzo que realiza para mejorar sus malas inclinaciones. Fe por lo religioso y razón por la ciencia y la filosofía. Fe razonada, que es la fe espiritista. Yo creo porque yo sé. Se cumple con ello, con el advenimiento de la doctrina espírita, la profecía que hicieran los espíritus en Hillsville, que todo aquel movimiento fenoménico tenía como destino la comprobación de la inmortalidad del alma y para que la tierra viviera en armonía. A la par que se cumple la promesa de Jesús
de enviar el Espíritu de la verdad, el gran Consolador, para recordar, rectificar y ampliar las enseñanzas que Cristo enseñó. Permitidme reflejar en estos momentos las palabras del querido juez Edmonds, pionero americano en aceptar los hechos espíritas por el año 1851, siendo el primer juez del Tribunal Supremo de Justicia de Nueva York, que perdió todo su prestigio, que perdió todo su honor y fue despedido como juez decano por aceptar la doctrina de los espíritus. Jamás fue sintetizada nuestra doctrina espiritista de esta manera. Dice el juez: en ella está todo lo que consuela al triste y conforta al decaído, todo lo que dulcifica nuestro paso a la tumba y priva a la muerte de sus temores, todo lo que ilumina al ateo y no puede menos que reformar al vicioso, lo que premia y anima al virtuoso en medio de las pruebas y de las vicisitudes de la vida, y lo que muestra al hombre su deber y su destino, apartándola de la vaguedad y de la incertidumbre. Nos dice el espíritu de Viana de Carvalho a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco: la ciencia sin Dios es locura y muerte. La tecnología sin el apoyo del Evangelio es un paso hacia la desesperación y la insensatez. La tecnología mejora las formas y produce belleza, mientras que el Evangelio reforma al hombre y le da sentimiento. La una actúa de fuera hacia adentro y la otra es luz que se exterioriza de adentro hacia afuera. Sin desdeñar las conquistas nobles de la ciencia, sin la contribución del sentimiento renovado en el Cristo de luz, el hombre no se encontraría consigo mismo. La doctrina espírita eminentemente consoladora es ciencia que esclarece y moral que construye al hombre responsable y le conduce por la vía de la autorrealización hacia la vida de Jesús, hacia la vida superior, conducido por el luminoso mensaje de Jesús. Muchas gracias.